justamente uno de los elementos fundamentales que nos mencionaba Fernando Atria, que son uno de los cambios sustantivos que trae esta Constitución o esta propuesta de Constitución, porque es el tema del Estado social. Y ahí hay hartos temas que se pueden, digamos, sacar. Por ejemplo, Natalia, ¿no era importante que Chile, para realmente ser la casa de todos, justamente se incorporaran estos derechos sociales, que eran la demanda que en el fondo vimos en las calles? Mira, Mónica, cuando uno también revisa información comparada, antecedentes, lo que te das cuenta es que el constitucionalismo latinoamericano, por ejemplo, ha tenido una gran inclinación por incorporar una lista muy larga de derechos sociales, muy exhaustiva, muy florida además en su descripción, en sus adjetivos. Y uno mira entonces datos y dice, bueno, ¿cómo se correlaciona aquello, por ejemplo, con el índice de desarrollo humano de esos países? ¿Hay mejor calidad de vida en esos países? ¿Están mejores las personas en esos países? Y uno se da cuenta que no. Y de hecho, cuando tú miras el constitucionalismo latinoamericano, nosotros tenemos muchos vecinos, ¿no es cierto?, que han hecho cambios constitucionales. Nosotros no hemos hecho un cambio completo, hemos hecho reformas. Y Chile es el que está en el primer lugar del índice de desarrollo humano en Latinoamérica. Cuando ves otros antecedentes, cuando decimos... mira el constitucionalismo europeo, por ejemplo, que tiene estados sociales, ¿verdad? El constitucionalismo europeo no se caracteriza por estos listados de derechos, sino que más bien le pone ciertos deberes al Estado. Y es muy responsable hacer eso, Mónica, y no hacer, desde mi punto de vista, lo que estamos haciendo acá, por múltiples razones. Una de las grandes razones es porque la Casa de Todos también se supone que acogemos entonces la diversidad de proyectos, la libertad para desarrollar esos proyectos, acogemos que el Estado no es suficiente, ¿no es cierto?, para proveer esos bienes y servicios sociales, y entran entonces actores privados, como lo ves hoy día tú, en el sistema de salud, ¿Tú dices que tendría que en la educación? Privado en el... No, lo que digo es que convocar... ¿Pero por qué los derechos sociales serían un antagonismo con la libertad de emprender? No debieran ser un antagonismo justamente con la libertad de elegir de los ciudadanos, con entender que el Estado no es suficiente, pero sin embargo en las propuestas que están hoy día ya aprobadas por el Pleno, eso está aprobado, los derechos sociales, tú lo que ves más bien es un rol del Estado muy preponderante, cuando no único, y tú dices, ¿cómo se van a satisfacer las demandas en salud? Hoy día mucha gente que está en FONASA, en la modalidad de libre elección, se atiende en el sector privado. Sí. 50% de los estudiantes hoy día recurren a la educación particular subvencionada. Y sin embargo, la propuesta de la Constitución lo que dice y hacia dónde va es un sistema donde va a predominar necesariamente el Estado. Bueno, faltan algunas cosas por definir, pero en esto no hay nada por definir. O sea, más allá de lo que haga armonización y la transitoriedad, no hay nada por definir. O sea, aquí, por ejemplo, se definió que este sistema nacional de educación no puede tener fines de lucro. ¿Ya? Entonces, hoy día uno se pregunta, bueno, en algunos estamentos eso ya está arreglado. Pero ¿qué pasa con los colegios particulares pagados? ¿Qué pasa con la educación técnica profesional? Entonces, si la Casa de Todos quería convocar y quería colaborar, si el sector privado, la iniciativa privada, la sociedad civil quiere colaborar también con esos proyectos, ¿por qué no invitarlo más bien y no cerrarle la puerta, siendo muy conscientes de que el Estado no puede hacerlo solo? Oye, quiero hacerle nada más que la salvedad a la gente que nos está viendo, que no vamos a tratar de meternos en los temas puntuales, porque tenemos mucho que hablar de educación, mucho que hablar de salud, por ejemplo, pero eso lo vamos a ir haciendo en los capítulos. Tenemos 17 capítulos de aquí a el plebiscito del 4 de septiembre. Entonces, hoy día queremos tocar los temas un poquito por encima y después vamos a ir entrando en cada una de las materias. Hablando del realismo, ¿no es cierto?, de la posibilidad de que todo esto que está prometido, que son hartas cosas que están prometidas, ¿no es cierto?, en la propuesta de Constitución. Por ejemplo, un dato, hay un déficit de vivienda en Chile de 600.000 casas, a un ritmo intenso, porque yo le pregunté a algunos expertos, hacer 70.000 casas al año, nos demoraríamos 8 años solamente en resolver el déficit que hay ahora. Y estamos garantizando vivienda para todos los chilenos en uno de los derechos sociales que están incorporados. Si a eso le sumamos todo lo que hay que hacer en educación, en salud, en pensiones, ¿es posible, Carolina Toá? A ver, primero lo importante, Mónica, es entender que declarar los derechos sociales en la Constitución no es equivalente a decir el día que se promulga la Constitución todos tenemos derechos sociales. Pero están garantizados. Sí. ¿Y qué es lo que está garantizado ahí? Que la sociedad se ha puesto de acuerdo en que una de las razones primarias por las cuales se constituye como comunidad política es garantizar esos derechos sociales. Esa es su prioridad, ese es su norte.
y tiene que poner todas sus decisiones en función de eso. Ya, pero ¿tú crees eso que es lo una primero. persona va a esperar 8 años, 9 años mira, para su casa? Hoy día una persona... Si la tiene garantizada, Hoy digamos. día una persona espera mucho más de 8 años y a lo mejor no obtiene la vivienda. Si fuera ese el problema, te aseguro que los chilenos y las chilenas, si podemos decir en 8 años, poniéndole prioridad a esto, lo vamos a resolver, o sea, sería maravilloso. O sea, y quiero decir algo, Mónica, que es muy importante. La Constitución actual, la del 80, menciona los derechos sociales, no es que no están. ¿Cuál es el problema? Es que los derechos sociales en nuestro sistema, muchas veces el derecho del titular pesa lo mismo o incluso menos que el derecho del proveedor. El derecho al proveedor a veces está más protegido que el derecho al titular. La Constitución hace mucho más énfasis en el derecho a elegir que en el derecho a exigir. Y en tercer lugar, la Constitución actual deja al Estado en un rol casi como de observador y árbitro de esto, en lugar de ponerlo como un garante, que tiene que hacer todo lo necesario para que estos derechos se cumplan. Entonces, esto no va a ser automático, y para que resulte, tiene que haber un buen sistema político, tiene que haber un buen Estado donde paremos los clientelismos, donde paremos corrupciones, donde paremos que grupos lo capturen, y tiene que haber también una ciudadanía empoderada, que no es solo la que exige, sino también la que tiene una actitud cívica. Por ejemplo, seguridad social con retiros, incompatible. Integración social con los pobres bien lejos de mí, incompatible. Entonces tenemos que hacer muchas cosas para que esto resulte. Y aquí nos estamos poniendo de acuerdo de que es una prioridad de Chile, el que esos derechos sean para todas y todos. Bernardo. Mira, varias cosas. Primero, contra lo que dice Carolina, solamente cuando uno tiene derecho a elegir, puede exigir. Porque cuando uno enfrenta un monopolio del Estado, y el Estado es el único proveedor, no hay nada que exigir. ¿No es ¿Y por cierto? qué será Ahora, que en los países donde ese derecho no se menciona es donde están más protegidos los derechos sociales? No estoy convencido que eso, porque en Venezuela no creo que estén tan protegidos. En No, Argentina Venezuela tampoco, es el peor ejemplo. En Costa Rica tampoco, en Colombia tampoco. A eso parezcámonos, no a las cosas malas, o a las buenas. Déjame continuar. Ahora, yo creo que necesitamos derechos sociales más potentes, porque vivimos en comunidad para ayudarnos, para eso vivimos en comunidad, eso está fuera de duda, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿basta con poner un listado de derechos en una Constitución? Por supuesto que no. Nadie va a tener su vivienda al día siguiente construida. Entonces, resulta que ahí viene la duda, porque al final, para que estos derechos sociales existan, para que esta Constitución no sea solamente la venta de ilusiones, que es un riesgo importante, es que necesitamos que haya crecimiento económico, que haya recursos y que haya capacidad de gestión del Estado y de los privados para dar esos servicios. La Constitución actual, este borrador que estamos discutiendo, no da ningún rol al crecimiento económico, no genera ningún incentivo para que Chile produzca recursos. Al revés, lo que hace es frenar el crecimiento económico, entorpecer la actividad de poder, y puedo dar 1000 ejemplos de cómo producir en el fondo más recursos para que tengamos derechos sociales concretos. Entonces, resulta que además es una Constitución que busca excluir toda la creatividad de las personas, toda la creatividad que da el sector privado para solucionar los problemas sociales que tenemos. Imagínate que con gran aplauso se aplaudió que el Estado va a ser el constructor de vivienda, no el único, pero puede ser constructor de vivienda. Yo no tengo problema con que el Estado sea constructor de vivienda, pero todos sabemos cómo es el Estado. Hay un gran esfuerzo porque el Estado sea el único proveedor de la salud, a pesar que no quedó establecido como necesariamente el único, pero sí quedó que solamente... Explícitamente lo contrario. No lo contrario, Fernando. Lo que quedó... Pueden participar. Pueden participar. Explícitamente. Pero Lo que pasa es que hoy día está garantizado que participan. Claro, pueden participar si es que la ley lo llegara a permitir y en las condiciones que diga la ley. La ley podría decir no participarán, podría decir van a participar en una minoría de servicios y en unas condiciones que no existan. Pero convengamos que todavía, para que la gente lo sepa, o sea, hay unos artículos que están aprobados, que eso está aprobado, que eso ya está en el texto, igual falta armonización, una serie de cosas. Pero hay muchas cosas que están dejadas a la legislación en el futuro. Sí, pero el punto central es el siguiente. Hoy día, 6 millones de pacientes de FONASA, con un bono libre elección, van y eligen atenderse en la medicina privada. 3.400.000 pacientes de ISAPRE, misma cosa. Entonces, ¿por qué no damos un derecho a la salud de verdad? Que es que el Estado le entregue la posibilidad a todos, a los que no tienen dinero, por consiguiente lo financia el Estado, para que elijan la salud que mejor los cuida. ¿Por qué si una señora se cae y se quiebra la cadera, por qué el Estado no asume la obligación de operarla rápido en el sector privado o en el sector público?
¿no es cierto? En cambio, ¿qué es lo que está haciendo la Constitución? Está diciendo, mire, dejemos lo mínimo posible para los prestadores privados y aumentemos las colas del Estado. ¿Qué sentido tiene eso? Lo que pasa es que, bueno, ahí hay otro debate en referencia a quién es más efectivo para resolver un determinado problema. Yo no sé si los privados son más efectivos para resolver la salud pero ¿por qué o no el deja Estado. abierta la No lo cancha? sabemos, pero eso ya no quiero avanzar hacia otro tema. Pero me gustaría sí, te voy a aclaremos preguntar, esto. voy a avanzar con otro tema, pero yo sé que voy a contestar igual de los derechos sociales, pero igual te quiero dejar planteado el siguiente tema, que es la plurinacionalidad. Ya, es evidente que para que esta fuera la casa de todos había una deuda histórica con los pueblos originarios, o sea, había que hacerlos parte, ¿no?, de la casa, hacerlos entrar por la puerta grande con un reconocimiento que había estado postergado durante mucho tiempo. Pero son, de acuerdo al último censo, el 12,4% de la población. Entonces, ¿era la única manera de hacerlos parte de esta casa la plurinacionalidad? A ver, me Y te doy gustaría 30 primero segundos de los decir derechos algo sociales. sobre derechos sociales. Porque esta es una conversación que como que pareciera que gira en banda, pareciera que da lo mismo lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la convención, lo que se va acordando. La crítica es siempre la misma. Es decir, la crítica es que la Constitución reserva al Estado la salud, la educación. Todo eso no es así. Y cuando ustedes vayan viendo los artículos que están aprobados en los siguientes No, pero yo programas, me lo he leído bastante. Bueno, Sí, de hecho, no, lo ayer digo se pensando en aprobaron, lo nosotros digo- también, ayer se aprobaron Lo la digo- mayoría de los derechos sociales y la verdad que el Estado tiene un rol importante. O sea, Lo digo es pensando- una El constitución sistema de salud es que va hacia el público. Estado. ¿Cómo? lo digo pensando en los espectadores, ¿no? Por supuesto que hay un rol especial del Estado que ha sido desatendido en los últimos 30 años y que está en el origen de la crisis de convivencia social que nosotros tenemos hoy día. Por supuesto. Por supuesto que la transformación de derechos sociales en mercado es parte del problema, o sea, es parte de lo que empujó principalmente la demanda constituyente. Eso perfectamente, así de hecho como se advirtió por los críticos del proceso, podría haberse manifestado en una constitución estatista, que excluyera la participación privada. Y no fue así. Y no es así. Por eso yo partí comentando el hecho de que el derecho a la seguridad social no decide las características del sistema, cosa que perfectamente podría haber pasado, no los decide, precisamente lo deja entregado a la política posterior. Precisamente también la Constitución en materia de salud reconoce la posibilidad de participación de entidades privadas. ¿La asegura en el sentido de que está constitucionalmente dispuesta? No, esa es una cuestión, una decisión ulterior, una decisión a la política. Es una Constitución que en ese sentido habilita a la política. Y yo creo que eso es lo que importa. Importa que sea una Constitución que declara estos derechos. El hecho de que un derecho se declare garantizado no quiere decir que al día siguiente de que se publique todo el mundo puede tenerlo completamente. Es progresivo. De hecho, también afirma el principio de progresividad. Sí. Es decir, es una cuestión que se va avanzando en esa dirección. Pero el Estado asume frente a todos los ciudadanos un deber de empujar ese avance. Y ese deber que todos los ciudadanos pueden ver, que va en beneficio de todos, ese es el deber que principia a cambiar esas condiciones de la convivencia política. Plurinacionalidad.